están las tumbas ahí? ¿Dónde están las tumbas? Los mató el tirano en acción injusta. ¿Dónde están las tumbas de esos jovencitos con valor intenso? Ellos desafiaron una dictadura y nos torturaron. Un día de enero perdieron sus vidas por un pueblo nuevo, sí. Esos panfleteros los mató el tirano, los mató por miedo, porque eran guapos así. Esos santiagueros los mató el tirano, sí. Destrozó sus almas ahí, los hizo pedazos así, los dejó sin vida ahí. ¿Dónde están las tumbas? ¿Dónde están las tumbas de los panfleteros así? ¿Por qué no se buscan? Los mató el tirano, los mató por miedo, porque eran década del 50 del siglo pasado, del siglo XX, en América Latina y el Caribe, dominaban dictaduras feroces. Perón en la Argentina, Batista en Cuba, Pérez Jiménez en Venezuela, Pinillas en Colombia, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Raymond en Panamá, Duvalier en Haití y Trujillo en la República Dominicana. El ambiente que se vivía por todos estos países y en particular en la República Dominicana era un estado de fuerza, de despotismo.
siento feliz al pisar hoy por primera vez la noble tierra americana y traigo un saludo muy cordial del pueblo y del gobierno dominicanos para el pueblo y el gobierno americano. En la época de Trujillo había un miedo, yo no digo que justificado, ¿no? Pero, óigase, no se podía respirar ni hablar ni siquiera en su propia casa. Era un miedo extremo. Teníamos miedo, pero también a la vez, cuando los carritos uno lo sentía, uno se trancaba en su casa. Fíjate esto, en el año 1950, cuando yo tenía 12 años, comencé a trabajar como aprendiz de mecánica en Santiago, en el taller de obras públicas. El maestro de mecánica me dio las primeras informaciones con relación a lo que era el régimen de Trujillo. Yo recuerdo de la era de Trujillo dos hechos de sangre. El primero ocurrió a un señor de apellido Espinal, era contador de la J. Armando Bermúdez y compañía. Él vivía aquí en la calle Máximo Gómez, esquina General López, en la acera norte. Él viajaba mucho al extranjero y cometió el error allá de traer recortes de una revista que había hecho publicaciones contra Trujillo. Y yo recuerdo que vi mucha gente que subía a la segunda planta de donde él vivía, y yo seguía a los que estaban subiendo y presencié a aquel señor acostado en una cama degollado. Solamente tenía la cabeza de un hilito. Y el hecho horrendo en mi vida de juventud, en la era de Trujillo, fue cuando un grupo aquí asaltó el Banco Royal, se conoció como el grupo de los Maldonados. Fueron apresados, fueron juzgados, condenados a 30 años. Y la audiencia donde fueron condenados terminó en la primera Cámara Penal de Santiago. Yo estaba ahí escuchando. Y la audiencia terminó como a las 5 de la madrugada. Y a las 9 de la mañana de ese mismo día, una emisora de Santiago decía: se invita a todos los estudiantes y al pueblo en general a que visiten el lugar de los platanitos, porque allí están los cadáveres de los asaltantes del Banco Royal que se rebelaron contra sus custodias. Los estudiantes bajamos allí. Aquello era un cuadro dantesco: brazos, piernas, ojos, orejas, cabeza, dientes, repartido por todas partes. Aquello fue un cuadro dramático. Fueron asesinados todos. Yo tenía 12 años y a partir de esa fecha yo hice conciencia de que había que enfrentar ese régimen. El movimiento más trascendente en la historia política dominicana fue el movimiento del 47. Ahí comienza la resistencia dominicana a organizarse. Ellos se fueron al 47 y se tiraron al medio de la calle en el 47, algunos proclamándose comunistas, otros Juventud Democrática, pero muy imbricados los dos. Pero los que sobrevivieron de eso aquí en el país
se pasaron 15 años aguantándole cajeta a Trujillo. Entre ellos estaba la Mirabal, entre ellos estaba Callello y los Grisanti en general, que eran apellidos emblemáticos de la resistencia. Los jóvenes de Santiago nos organizamos en la UGRI, Unión de Grupos Independientes. La célula central la integrábamos Wenceslao Guillén, Manuel Armando Bueno y yo. Ahora bien, Wenceslao Guillén, de nosotros tres, Wenceslao Guillén era que conocía a todos los grupos. Yo tenía contacto con Luis Prudón y con el profesor Pedro Jaime Tineo Tejada. Luis Prudón era haitiano. Era de descendencia haitiana, Luis Prudón, sí. Luis Prudón, decían Luis el haitianito, era de descendencia haitiana. Fíjate, el día 2 de marzo del año 1957, yo me encontraba en el Ateneo Amantes de la Luz. 2 de marzo del 57. Era un día sábado. Y Wence me acercó y me dijo, ¿tú eres Negro Vera? Y yo le dije, sí, yo soy Negro Vera. Digo yo, ¿y quién te dijo que yo era Negro Vera? Y dice, Juan Enrique Batista, compañero mío en la escuela. Juan Enrique Batista sabía que yo hacía actividades clandestinas contra Trujillo. Y nos parece ser que Juan Enrique tenía contacto con Wenceslao Guillén. Yo no lo sabía si lo tenía. Yo sé que Juan Enrique Batista y yo sí teníamos comunicación y hablábamos del régimen. Ahora bien, nosotros comenzamos a hacer trabajo coordinado cuando yo conocí a Wenceslao Guillén. Gwen tenía como 17 años más o menos. Entonces acordamos ese sábado, día 2 de marzo del 57, reunirnos en la calle 30 de marzo, esquina Sol, de la ciudad de Santiago. Ahí nos encontramos en la acera norte y comenzamos a caminar hacia arriba, hablando distintos temas. De ahí en adelante nos citábamos siempre. Él era un muchacho muy espiritual, honesto. Nunca hablaba alto ni nada de eso. Él era muy pacífico. Era un maravilloso hermano. Siempre me consentía mucho, era maravilloso. ¿A qué se contraen nuestras labores políticas? Bueno, nosotros colocábamos letreros en los baños de los cines, de las escuelas, en las calles. Los letreros decían CT, no, nada más CT, contra Trujillo. Eso era todo, nada CT colocado en el baño, que quería decir contra Trujillo. Nosotros colocábamos eso con lápiz labiales de mujeres, muchas veces se lo sustraíamos a nuestras novias, las hermanas, etcétera, para hacer eso simplemente. Eso es lo que colocábamos. Nosotros buscábamos despertar la conciencia del pueblo, de que el pueblo supiera que Trujillo podía ser desafiado, que podía ser enfrentado, porque hasta ese momento aquí la gente aceptaba todo y nadie protestaba, y la única voz, la única propaganda que se escuchaba era la de Trujillo. Pongo mi corazón al servicio de los ideales de paz, de unión y de cordialidad en el continente americano. Entonces nosotros quisimos contrarrestar esto diciéndonos, no, nosotros también tenemos nuestra verdad. Y recuerdo que el 24 de octubre de 1958 estaban jugando en Santiago las Águilas y el Escogido.
y nosotros acordamos sabotear ese juego y distribuimos grapas por la calle del Sol, la 30 de marzo y la avenida Invera hasta llegar al Estadio Cibao. Y los resultados fueron sumamente positivos, porque fueron muchos los vehículos que amanecieron con las gomas pichadas. Y eso nosotros lo celebramos. Para nosotros ese fue del grupo de nosotros, de la UGRI, ese fue nuestro triunfo más disfrutado, porque habíamos visto, y además los servicios de inteligencia del gobierno se lanzaron a la calle averiguando de dónde venían, y nosotros celebramos eso como un triunfo. Eran todos muchachos muy jóvenes que no formaban parte del movimiento 14 de junio en sí, pero que sí tenían quizás las mismas ambiciones, los mismos sueños de eliminar una tiranía que ya llevaba 30 años y que la juventud ya veía como una cosa insostenible, insoportable. En esa época, la juventud no leía más allá que los libros de la escuela. Pero el grupo de nosotros, llámese Wayne, Manuel y yo, íbamos más allá de la lectura de los textos. Y yo recuerdo que nosotros ya para esa época habíamos leído libros de José Ingeniero y de Vargas Vila, hasta el punto de que en el Ateneo Amante de la Luz, los hombres que ahí se encargaban de buscar los libros, ya ellos sabían los libros que nos iban a suministrar a nosotros. Eso era en silencio. Pero hay un punto que hay que destacar. Los exiliados dominicanos desde Venezuela tenían programa contra Trujillo. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. Y nosotros de noche, en nuestras casas, escuchábamos esos programas. Alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista, y otras se tambalean en el umbral de la derrota. Y muchas de las orientaciones de esos programas nos sirvieron a nosotros para hacer actividades en el país. La lucha se extenderá como un reguero de pólvora por todos los rincones del país. De cada hogar convertido en centro de rebeldía, saldrán los hombres y las mujeres a coadyuvar con nosotros, ya sea incorporándose a nuestro ejército o realizando las imprescindibles labores de sabotaje. Nosotros oíamos Radio Rebelde, que todavía Fidel estaba en la sierra, en la década del 50. Y nosotros oíamos Radio Rebelde desde la Sierra Maestra. Escuchábamos Radio Cumaná desde Venezuela. Yo recuerdo que yo estando muchacho, mi mamá compró un pequeño radio. Y en ese radio mamá, en hora de la noche, ponía Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. Ese radio lo costó mi mamá 5 pesos y ahí fue la primera vez que yo escuché a Fidel Castro hablando. Salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. Buen Guillén y yo estábamos sentados leyendo en la Amantes de la Luz y en un momento él me dice: negro, te voy a dejar por un momento porque me voy a reunir con una persona que enviaron a hablar conmigo. Esa persona con la que Buen se reunió aquí en este lugar es el doctor Luis Gómez Pérez, que era organizador a nivel nacional del 14 de junio y luego cayó preso, estuvo en la 40, fue torturado y todavía el doctor Luis Gómez Pérez vive. No, eso lo estableció Cayello, Grisanti, que es santiaguero, porque yo fui de la capital, porque el encuentro no debía hacerse con alguien conocido,
porque, en fin, podían estar vigilados ambos. Nos encontramos como dos viejos amigos. ¿Y dónde es que tú te metes? Pero ya tú no buscas a los viejos amigos, ¿qué es lo que pasa? No, que estoy por aquí, estoy por allá. Eso hablándolo bastante alto para que cualquiera que estuviera allí pues se despistara. Entonces caímos, mira, hemos tenido algunos avances en la organización, queremos ver si ustedes se incorporan a nosotros. Fue una entrevista breve, como le habrá dicho el doctor Veras, no fue una entrevista extensa. Por otro lado, el propósito era proponerle un acercamiento. Vino la negativa, vino pues el replanteo, vino nuevamente la negativa, entonces pues todo quedó ahí. Pero nos pusimos a buscar el contacto con los panfleteros, por orden de Callello Grisanti, Luis Gómez, con temor de que ese movimiento de Wenceslao Guillén degenerara en que nos descubrieran a nosotros. Yo quise saber cómo Guillén había llegado a tener esas convicciones que él tenía con mucha firmeza. Y él me confesó que al lado de su casa había un grupo de viejos que se reunían a hablar contra Trujillo. Y él no participaba del grupo, pero escuchaba la conversación. Y me dijo que ese grupo de viejos eran adversarios de Trujillo, porque Trujillo, cuando llegó al poder, asesinó a muchos de los que eran los líderes de esos viejos. Entre ellos había uno que era seguidor de Desiderio Arias, que había sido un adversario de Trujillo y que Trujillo asesinó. O sea que las ideas de Wenceslao Guillén venían fortalecidas de esa época. Luego seguimos haciendo actividades en las escuelas. Eso fue en el 1958. El día 15 de diciembre de 1959. 15 de diciembre de 1959. Estábamos sentados Wenceslao Guillén y yo en el Parque Duarte, frente a la catedral. Y Wen me dice, negro, para que no se olvide en la conciencia del pueblo la labor que nosotros hemos realizado durante este año que ya va a finalizar, tenemos que hacer una actividad que fastidie y estremecer el país. Y yo digo, ¿y qué labor tú crees, Wenceslao? Dice, vamos a tirar un volante hiriente contra Trujillo. Digo yo, eso es delicado. Dice, no, pero nosotros podemos. Digo yo, ¿y quién lo haría? Dice él, Manuel Bueno. Y yo le dije, Manuel es muy muchacho para eso. ¿Qué edad tenía Manuel? Como 14 o 15 años. Dice, pero de nosotros, él es un artista. Él es el que tiene más condiciones para eso. ¿Qué tú te encargas? Digo, bueno, yo me encargo de buscar el papel, la almohadilla y cosas. O sea, yo me encargo de lo otro. Bueno, pues Manuel Bueno fue que se encargó de hacer los volantes. Los volantes fueron elaborados en la calle General Valverde, me parece que la casa era número 34, que era la casa familiar donde vivía Wenceslao Guillén. Esa casa estaba sostenida por unos pilotillos. Entonces, entre la tierra y los pilotillos quedaba una altura. Wen y Manuel Bueno, con una coa, hicieron un hoyo más profundo y debajo de ese piso, ahí fue que elaboraron los volantes. Aquí, por este hoyo, era que nosotros penetrábamos. En ese hoyo, ahí abajo, debajo de la casa, ahí fue que Manuel Bueno permaneció desde el 15 de diciembre de 1959 hasta el 30 de diciembre de ese mes elaborando los panfletos. Habían hasta 8, 9 personas, muchachos jóvenes, por eso era que yo decía, estaban estudiando. Y decía, tú eres hembra y no puedes estar con los varones.
Eran de 15, 16, 14 años, eran jovencitos. Mi hermano tenía 19. Por aquí era que nosotros entrábamos, pero antes tenía ese mismo espacio, y abajo, en ese sótano, ahí era que permanecíamos casi desnudos por el fuerte calor que hacía. Era como con una especie de una maquinita manual, una máquina manual, rústica. Fueron hechos uno a uno, con tinta, como con tinta de esas que se pega a la huella digital, una almohadita. Manuel dibujó las letras, hizo dos tablas, en el medio hizo unas almohadillas y pegaba las almohadillas, y de ahí se hacían los volantes, la mitad de una hoja de esta. Eran 2 volantes, eran como 60 volantes. Los volantes fueron elaborados por Manuel entre el 15 y el 30 de diciembre. Este es el cementerio municipal de Santiago, también conocido como el cementerio de la 30 de marzo. Aquí en el cementerio fue que Manuel Bueno, Wenceslao Guillén y yo, el día 5 de enero del año 1960, en hora de la tarde, recibimos los panfletos para ser distribuidos al día siguiente, día 6 de enero. Esto siempre ha sido conocido como el cementerio de la 30 de marzo. Y lo que buscamos aquí fue resguardarnos de la vigilancia de los servicios de seguridad del Estado Dominicano, el servicio de inteligencia principalmente. Los volantes decían: atención, viva la revolución, abajo la dictadura. Al UGRI, Unión de Grupo Independiente. Entonces atrás decía, con perdón de la expresión, Trujillo es una mierda. Los panfletos decían que Trujillo era una mierda, y que un asqueroso, una mierda, me acuerdo. Eran muy insultantes, que sabían que Trujillo no iba a aceptar esos insultos. Eso fue lo que parece ser fastidió al dictador. Los volantes los distribuimos el día 5 de enero de 1960. En cada barrio había un grupo. En La Joya, Baracoa, Los Pepines, El Ejido, Bellavista, Pueblo Nuevo. Ahí había un grupo. Con esos grupos tenía contacto Wenceslao Guillén. Y a mí me correspondió entregarle lo de Luis Prudón y lo del profesor Pedro Jaime Tineo. Y yo me quedé con la parte que me correspondía a mí, que eran como 8 o 10. A mí me correspondió la calle Avenida Valerio y también el Benito Monción. Yo lo entraba por debajo de la casa, era hora de la noche. Esa labor la hicimos el 5 de enero y escogimos esa noche porque al día siguiente era día de Reyes, y como la gente estaba embullada con la fiesta de Reyes, que aunque en Santiago no se celebra como en la capital, pero a muchos niños los Reyes le ponían y se celebraba la fiesta, y nosotros aprovechamos esa fiesta, esa noche, para repartir los panfletos. Los panfletos, la distribución de los panfletos fue todo un éxito, y la ciudad de Santiago se estremeció, porque Santiago era una ciudad pequeña en esa época, que se acostaba ya a las 8, la gente estaba recluida en su hogar, y cuando muchos encontraron esos volantes, eso fue una verdadera, como una explosión en Santiago, y nosotros nos sentimos bien porque habíamos logrado el objetivo. Los panfleteros habían continuado su trabajo, entonces eso volvía loco a Trujillo, y le pedía cuentas a Johnny Ávez que era de dónde venía esto, cómo podía ser que hubiese una organización de ese tipo. Por ello, cuando lo atrapan, fueron tratados como nadie. La mayoría fue apresada del 15 al 20 de enero.
Bueno, papá y yo estábamos jugando tablero. Eran como eso de alrededor de las 11 de la noche. Entonces yo veo a ese policía que pasa varias veces, yo lo conocía. Era un policía de servicio secreto. Yo no sé, no recuerdo bien si le decían el flaco. Y pasa y le digo yo a papá, no, papá me dice a mí, ¿y quién es ese hombre por ahí? Digo yo, ese es un policía secreto. Ha pasado varias veces, así que déjeme ver qué es lo que quiere. Entonces, vuelve y pasa y se para. Y me dice, buenas noches, joven. Yo me levanto, voy donde él y me dice, aquí es que vive un joven apellido Wen. Digo yo, no, aquí es Guillén. Ahora yo tengo un hermano que le dicen Wen. Dice, ese mismo. Voy donde el hermano mío y le digo, ya él se iba a acostar. Y le digo yo, bueno, ahí te busco un policía del servicio secreto. Y que tú compraste un reloj y resulta que es robado. Dice, no, ya yo sé para lo que es. Entonces me da un abrazo y me dice, quizá este sea el último abrazo que te dé a ti. Y me dijo, no le diga nada a mamá. En ese momento, dice, ¿para qué pasa? Digo, no, hasta ahora yo no sé qué es lo que está pasando. Cuando el hermano me iba al policía, dice, acompáñame a la esquina, papá y yo lo seguimos. Cuando llegamos a la esquina, se le veía la cabeza a un Volkswagen, los famosos cepillitos. Y ahí fue que yo más o menos me di cuenta de algo. Papá va hasta la puerta del carro y había 3 en el cepillo. Y cuando al hermano mío lo metieron atrás, papá quiso meterse, no, con usted no, solamente con su hijo. Y de ahí dejaron 2 hombres en el patio. Ese fue el primer allanamiento que hicieron. Buscando, eso fue, ya tú sabes cómo dábamos nosotros. Buscando por todos los sitios. El aparato que él tenía, él hizo una imprenta, un aparato para imprimir los papeles. Y eso era lo que estaban buscando. Y nosotros no sabíamos nada. Lo buscaron toda la casa. Y pusieron proyectores así para mirar, porque era en el sótano. Y busca y no encontraban nada. Nosotros esa noche no dormimos nada. Yo recuerdo que el sábado 16 de enero yo fui a la casa de Wenceslao Guillén y estaba en la galería su hermana, su única hermana, Aridia. Yo estaba en la galería y vi a Negro Vera en una bicicleta. Yo voy montado en una bicicleta y le digo, Aridia, ¿buen está? Negro Vera es bendito para ese día. Fue bendito porque cuando yo lo viré y le dije, vete, se llevaron anoche a mi hermano, lo llevaron. Vete que se lo llevaron. Y dice, ¿cómo va a ser? Digo yo, vete que están ahí y te van a llevar. Y Aridia me dijo, negro, desaparécete, que se llevaron anoche a Wen. Para mí fue un golpe. Lo siento como ahora mismo. Se fue. Y los hombres estaban ahí. Yo recuerdo que se entraron como algunos 5 o 6 hombres en el sótano. Y el piso era de madera, de casa, y yo me acosté a oír lo que decían. Y escuché muy bien que decían, oye, esta familia hay que desaparecerla. Es enemiga del gobierno. Y yo le dije a mamá, oye lo que dijeron. Y mamá empezó a decirle de todo. Digo, nos van a llevar a nosotros también. Y hasta que encontraron el aparato. Después de ahí se llevan al haitianito, a Luis Prudón. Me informo que se llevan a Tineo. Ya yo sabía que el próximo era yo. Le expuse la situación a mi madre
Ella me escondió por 2 días en el techo de la casa. Entonces una vecina que vivía en una casa al lado nuestro le permitió a mi madre que yo permaneciera allí por 3 días. Y yo no podía andar en la calle porque andar en la calle, todo el mundo sabía que mis compañeros estaban presos. Y Santiago en esos días parecía como un cementerio, porque se habían llevado jóvenes de todos los barrios. Yo tendría 14 años en esa fecha. Manuel tenía 15. A él lo fue a buscar a mi casa un pariente de mi mamá. Usted sabe que en la familia de mi mamá procedían de Gurabo, de aquí de Santiago, y había muchos militares. Inclusive mi mamá tenía un hermano que era en ese entonces mayor del ejército. Fue una noche que tocaron a la puerta, eran yo creo que ya pasado de las 9 o las 9:30 de la noche, ya mi papá estaba acostado. Y quien fue a buscarlo a mi casa fue un militar que era del ejército también, vestido de civil. Él fue solo, ese señor. Mi mamá lo conocía y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Vine a buscar a tu hijo. Yo oí que mi mamá le habló fuerte al hombre porque ya ella sabía lo que estaba pasando. Dice, yo vine a buscar a Manuel, el hijo suyo. Pero no se preocupe, ella como que quiso decirle como que no se preocupara. Mi papá entonces ya estaba acostado. Mi papá dijo, yo quiero ir con usted. ¿Te puedo ir? Sí, sí, cómo no. Venga. Y mi papá fue hasta la fortaleza. Cuando llegó a la puerta de la fortaleza, el señor le dijo, el militar le dijo, ya, hasta aquí usted ya no puede seguir. Los panfleteros fueron todos detenidos en Santiago, trasladados directamente a la capital. Todo iba en el cepillo del servicio de inteligencia. En esos vehículos fueron trasladados a la capital y de ahí a la 40. La 40 era un centro de tortura. Los panfleteros comienzan a recogerlo el 15, pero ya el día 11, a los del 14 de junio, lo estaban recogiendo por decenas, porque coincidió que Manolo Tavares Justo y sus compañeros habían formado el movimiento clandestino 14 de junio el día 10 de enero en Valverde de Mao. Y de ahí salió una información que fue detectada por los servicios de inteligencia y comenzaron una redada contra los catorcistas. Cuando llegué me entraron con un látigo. Un coronel de apellido Torres, Candito Torres, pidiéndome que hablara, pero dándome golpes. Entonces me sentaron en la silla eléctrica. La silla eléctrica se la habrán descrito ya, supongo, ¿no? Era, bueno, una poltronota, grandota, con 2 pasamanos cubiertos de cobre, y también aquí con 2 planchas de cobre te amarraban las manos y luego te amarraban las piernas y tú recibías la corriente directamente. Y comenzaban a darme corriente. Cuantas veces yo veía que movían la palanca para darme corriente, yo levantaba los pies, uno me daba en las piernas para que bajara los pies porque el piso estaba mojado, la arena donde estaba puesta. Y en ese sube y baja de ellos tratar de darme corriente, llevaron un preso que se llamaba Pedro González, que tenía una pistola, y dijeron, mire, este tenía un arsenal de armas, era el esposo de una de las Mirabal, y me pararon a mí de la silla eléctrica y lo sentaron a él. Nos sentaban en la silla eléctrica y comenzaban a hacer preguntas. ¡Dime quién es él!
Cuando ellos consideraban que estaban satisfechos, después de mucha corriente, a veces también lo primero que hacía era que le daban una pela a uno bien grande, que le llamaban de ablandamiento. Iban a buscarte a tu celda y te recibían con 2 galletones sobre los 2 oídos. Mientras transitaba desde la celda a la sala de tortura, como hacían a Jacqueline, como le llamábamos, entonces ahí venían 3 o 4 y te aceptaban golpes con chuchos y demás, empujones, trompadas y demás. Entonces cuando tú llegabas al escritorio donde estaba Johnny Aves o Candito Torres, ya tú estabas muy a la defensiva. Yo recuerdo que cuando llegué el 17 de enero del 60, junto con un abogado llamado Julio Escoto Santana, nos sacaron y hay un ablandamiento a estos dos. Y nos dieron tantos golpes que perdimos el conocimiento y defecamos. Y luego cuando despertamos, nos sacaron a una pluma llamada una llave de agua, y nos mojaron la cabeza, despertamos, entonces nos llevaron a recoger los excrementos. O sea, ese no era interrogatorio, ese era ablandamiento, para que en la noche el servicio de inteligencia y también cuando llegaba la aviación, entonces los interrogaba. Después de su ablandamiento, cuando ellos tenían sus dudas, cogía, siéntamelo en la silla eléctrica, desde el escritorio le daban a un botón y así, vamos a decir, se fue descubriendo el movimiento de resistencia interna. Entonces coincide que los catorcistas llegan a la 40 conjuntamente con los panfleteros. Fueron unos 26 a 28 jóvenes, algunos de ellos no pasaban de los 15 o 16 años. Yo conocí a un grupo que estuvo encerrado en una celda conmigo, que eran aproximadamente, había uno solo que tenía más de 20 años, apellido Liz. Después los demás eran niños de 18, 15 años, más o menos. Mira, las celdas eran solitarias para 3 o 4 personas y entraban, nos metían 17, 18 personas, donde estábamos todos juntos, desnudos, sudando y prácticamente casi asfixiándonos. Durante el tiempo que estuvimos en la celda de la 40, el día de la Altagracia hubo mucha tortura. Fue un día del juicio. Sí. A partir de ahí comenzaron a sacar jóvenes de eso, de noche, de que le hacían firmar un documento diciéndole que lo iban a soltar, y después que ponía la firma en un papel, un torturador le daba un tubazo en la cabeza. Y después que llegó una carta diciendo que le habían dado la libertad, y mi hermano nunca llegó. Ellos usaban un tipo de, no sé si era en el mismo momento de meterlo en el saco, un tipo de estrangulamiento con unas argollas que le ponían aquí. Eran cosas terribles, porque ahí no tenían en la 40, porque ahí lo que estaban era interrogándonos. Y los interrogatorios era base de represión, porque uno trataba de no hablar, de no denunciar a los amigos que estaban conjuntamente con uno. Entonces de ahí lo sacaban, nos daban paliza y pela terrible. Yo estoy marcado todavía, aquí yo estoy marcado. Nos apagaban en la noche los cigarrillos en las espaldas. Aquellos que tenían, habían 2 o 3 que tenían mucho vello en el cuerpo, y un mayor de la Fuerza Aérea que ya murió, César Báez,
cogía un periódico, lo envolvía bien, le pegaba con un encendedor y le pegaba fuego a los cuerpos de eso. Forma en que Wenceslao Guillén y sus compañeros panfleteros resistieron todo este tipo de tortura. Es una cosa que hay que digno de repetirlo siempre. Fue un ejemplo de un santiaguero de mucha valentía y de mucha fortaleza para no dejarse doblegar por este tipo de interrogatorios y de tortura. Rubén pujaba. Wenceslao Guillén recibió horas y horas y días enteros recibiendo ese tipo de tortura y resistió hasta lo indecible. E inclusive los calieses, los torturadores, iban a las solitarias de nosotros a solicitarnos que alguien intercediera con este muchacho, porque le iban a arrancar la lengua, le iban a arrancar las partes, lo iban a picotear si no decía lo que le estaban preguntando. Primeramente le sacaron las uñas y después con un aparato de eso del hechizo que le hacen a las vacas, los nombres, le hicieron en la espalda la isla Saona. Por eso se supone que se pasó por la isla Saona. Le cortaron un brazo también. Cuando se llevaron a las Mirabal, él todavía estaba vivo. En la Mirabal dijeron que le faltaba un brazo y tenía todas las torturas que tenía. Ya no tenía las uñas, le habían quemado las tetillas, los testículos, fue horrible eso. Yo no he querido hablar de esto porque esto me remonta a ese tiempo. Es fuerte. Wenceslao Guillén se dejó matar a tortura en la cárcel de la 40 y nunca habló. Allí fueron sacrificados, fueron torturados, asesinados. A los panfleteros lo picaron y lo introdujeron en sacos. La fecha específica de ese holocausto fue el 29 de enero de 1960. Lo que hicieron fue que lo metían en unos sacos, en unas árganas, en unos sacos, árganas. Lo metían en unos carros. Uno oía que prendían los vehículos, pero no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Hasta un momento que nos agarramos por una apertura que había en la celda y pudimos ver que echaban gente en el baúl de los carros y se lo llevaban. Lo tiraban en un baúl delantero de un carro Volkswagen. Salía el carro y volvía al ratito a buscar otro. Algunos de nosotros podíamos verlo en algunas celdas, se podía ver hacia el patio la operación. Y en la nuestra se veía. Y había uno narrando desde arriba, que se subió a un murito para narrar a los fulanos. Uno de nuestros compañeros presos, sí. ¿Qué decía? Nos narraba, ahora fulano, si lo conocía, a un muchacho bajito tal, describiendo, lo pasaron, sí, ya lo mataron. Entonces lo metían en el baúl del carro y lo llevaban. Esos muertos deben estar en lo que se llama el cementerio obrero. Nunca se han procurado sus restos. Deben estar en una celda colectiva porque eran bastantes. Pero la idea general es que todos fueron metidos en sacos y sacados en cepillos, echados al mar. Otros dicen que los enterraron en un cementerio que había en la parte norte. Esto no se ha averiguado todavía.
yo no volví a verlo más nunca en la vida. Mamá se desesperó mucho. No, mamá yo creo que envejeció en menos de un año. Envejeció así tan rápido, yo no sé. Mamá, después de eso empezó a dar viajes a todos los sitios, a 40, a las islas, y nunca había nada. No sé. No. Yo di 70 viajes a la Victoria. Fui a la isla Saona. Pues yo iba donde quiera que me dijeron que había, yo anduve todo. Puerto Plata, yo no me quedaba, yo no me acobardé. Que yo dije que si todas las madres se hubieran reunido, Trujillo le tenían mucho miedo a ¿cómo se llama? A los líos de que la gente viera. Todo el mundo parece que cogió miedo. Yo andaba buscando a mi hijo, pero yo andaba buscando otra cosa. Entonces, ¿cómo es? No era fácil. ¿Tú sabes qué yo digo? Si yo fuera presidente, yo no puedo ser muerto. ¿Qué usted haría? Yo, si fuera presidente, lo cogiera a todos esos sinvergüenza y lo obligara a golpe, a decir dónde está la tumba, dónde están ellos enterrados. Nadie sabe dónde están ellos. ¿Dónde están las tumbas ahí? ¿Dónde están las tumbas? Los mató el tirano en acción injusta. ¿Dónde están las tumbas de esos jovencitos con valor intenso? Ellos desafiaron una dictadura y los torturaron. Un día de enero perdieron sus vidas por un pueblo nuevo, sí. Esos pamfleteros los mató el tirano, los mató por miedo, porque eran guapos, sí. Esos santiagueros los mató el tirano, sí. Destrozó sus almas ahí, los hizo pedazos, sí. Los dejó sin vida ahí. ¿Dónde están las tumbas? ¿Dónde están las tumbas de los pamfleteros? Sí, ¿por qué? Porque no se buscan. Los mató el tirano, los mató por miedo, porque eran guapos, sí. Esos santiagueros los mató el tirano, sí. Destrozó sus almas ahí, los hizo pedazos,